Continuamos a fondo, tenemos la visita del concejal Lucas Simonielo de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista en el Consejo Municipal de Santa Fe. Lucas, gracias por la presencia, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Hay un tema que tiene que ver con la nocturnidad, esta definición, esta palabra que se ha hecho tan popular últimamente y que refiere, bueno, a los intereses por allí cruzados, ¿no? Entre empresarios que tienen que ver con el rubro gastronómico, los boliches, los restaurantes, los pubs, los bares, y vecinos de una zona de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, la de Barrio Candioti, que se han visto, no quiero decir que invadidos, pero a lo mejor sorprendidos, con una actividad que quizás años o décadas atrás jamás pensaron o imaginaron que iban a tener, ¿no? A ver, es un tema muy importante para el desarrollo de la ciudad, no solo en la nocturnidad, el esparcimiento. En definitiva, las ciudades son permanente conflicto de intereses. Y creo que es muy sano y muy importante para nuestra ciudad de Santa Fe el dialogar, el poder dialogar sobre cada uno de los puntos de vista y los distintos temas. A principio de año, el intendente Emilio Jatón manifestaba en el Consejo Municipal, en la apertura de sesiones, que habilitaba e iba a incentivar la discusión de este tema que no ahora, sino pre-pandemia y agudizado en la pandemia, venía trayendo algún tipo de conflicto que se iba exacerbando. Y hace una semana y media pudimos tener una audiencia pública en materia de nocturnidad donde se pudieron escuchar más de 93 voces durante 5 minutos de reloj y donde cada uno pudo expresar en relación a este tema y a los temas que hacen al desarrollo de la ciudad lo que realmente pensaba. Y escuchamos tanto al gastronómico que tenía un local en un determinado espacio de la ciudad como quien vivía arriba. Y todos, más allá de sus distintas miradas, podemos ir desde gastronómico, del vecino que vive arriba, el vecino que vive a 100 metros, el joven que tenía que trasladarse hasta la 168, el músico, el barman, el mozo, la moza. En definitiva, todas las personas que componen la ciudad se pudieron expresar de una forma muy educada, muy armónica y donde nos ha dejado mucho de aporte para la construcción de una nueva ordenanza de nocturnidad que también, hay que decir, yo te decía hace un ratito, el intendente Emilio Jatón habilitaba la discusión a principio de año de una ordenanza que es de la década del 90, de espectáculos públicos, 89, 90, y de una emergencia en materia de nocturnidad que se sancionó en el 2009, en principio por 18 meses. Y si bien se readecuó lo que tiene que ver con los boliches bailables, el resto quedó congelado en el tiempo. Y vaya que la sociedad ha cambiado, así que parece que es sumamente importante. Todos los boliches bailables se corrieron a la 168, pero quedó la otra cuestión gastronómica, digamos. Los boliches en el año 2009, un proceso que, recordemos, no era Candioti, era La Recoleta. Yo vivía La Recoleta, la vivía como joven. Descontrol hasta las 5 o 6 de la mañana, no había en su momento, recuerdan, horario de ingreso a los boliches. La zonificación permitía en ese lugar distinto tipo de actividades sin determinado tipo de control. Y en esto me parece que para poner un poco de claridad sobre lo que creo que ha dejado la audiencia de nocturnidad y lo que tenemos que trabajar, lo quiero resumir en 4 puntos. 4 puntos que no están todos regulados en las ordenanzas vigentes. Podemos poner el ejemplo de bares o restaurantes. Ustedes saben que la diferencia de habilitación en Santa Fe entre un bar y un restaurante tiene que ver con la carta. Ah, mira vos. O sea, y en realidad los vecinos están preocupados por el sonido. ¿Qué tiene que ver la carta? Con el sonido. Entonces la seguridad me parece que es un punto. Las reglas de insonorización. Los boliches tienen reglas de insonorización, los bares no tienen reglas de insonorización. Tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con las reglas de insonorización. Tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con el espacio público, el control sobre el espacio público efectivamente habilitado y la limpieza. Muchos de los reclamos de los vecinos y vecinas yo no tengo por qué soportar, más allá del sonido, que también es un tema de discusión, que me dejen todo desordenado el entorno inmediato y creo que eso también es un tema que se pone arriba de la agenda. Y por último, una cuestión que no es menor es la regla de horarios. Entonces, sonido, limpieza, seguridad y horarios, me parece que son 4 ejes sobre lo que hay que hacer foco para que todos podamos dialogar y resolver cómo queremos y cómo podemos convivir en la ciudad. La pandemia nos cambió a todos, pero también cambió las costumbres de los jóvenes, que ahora ya no van tanto al boliche, como íbamos en otras épocas, sino que prefieren las fiestas privadas. Y ahí creo que hay un problema también, ¿no es cierto?
La pandemia, la tecnología, la juventud, de cuando yo era más joven de lo que soy ahora, tengo 36 años, no es la misma juventud que la de ahora. La de ahora se comunica en comunidad permanentemente a través de un teléfono. Nosotros nos encontrábamos realmente en el boliche. Muchas cosas cambiaron y la pandemia lo que hizo es exacerbó muchas cuestiones que tenían que ver con cómo nos cuidamos adentro. Empezamos a hablar de aforo. ¿Te acordás Sí. de algún momento de haber hablado de aforo? No, Santa Fe jamás. discutió en el 2009 si en los pubs podía haber tanto aforo de sillas y tanto aforo de personas paradas. No se puede bailar en determinados lugares de la ciudad de Santa Fe. Fíjense en el momento en el que estábamos en el 2009 que discutimos en el marco de la emergencia. Bueno, la ciudad no puede vivir en emergencia, tiene que reconocer y atender muchas de las situaciones que se han cambiado por la pandemia y por el paso del tiempo. Y creo que tenemos que establecer reglas básicas que hagan una convivencia mejor. Que nuestros hijos, mi hija tiene 6 años, y seguramente la normativa que se sanciona ahora va a tener que ver con su adolescencia, como fue la que se sancionó por entonces y tuvo que ver con las adolescencias actuales, sin tener en cuenta claramente el cambio de Internet. No lo teníamos cómo preverlo, como tampoco la pandemia. Pero lo que quiero decir es que claramente se ha modificado, el esquema de boliche ha cambiado mucho, muchos eligen estar en fiesta privada, pero nosotros tenemos que seguir haciendo hincapié en cuidar a nuestros chicos, porque yo sé que muchos padres me lo han comentado por redes sociales, porque tengo amigos también que tienen sus hijos jóvenes, tienen miedo de dónde están, tienen ese temor de cómo vuelven a la noche. Ha habido muchísimos problemas en la ruta 168, problemas de violencia extrema a la salida o entrada de los boliches. Sin duda, por eso hay que trabajar con reglas de seguridad. Hoy te lo decía al principio, una de las normas que son claves. Si trabajamos en tema de cámaras de seguridad, ¿qué locales tienen que tener la cámara de seguridad? ¿Puede estar conectado sí o no al centro de monitoreo? En definitiva, ¿cómo hacemos entornos más seguros para que nuestros chicos o nuestros jóvenes se diviertan y nosotros también nos podamos divertir y poder encontrar espacios para divertirnos, porque todas las generaciones, todos queremos ser parte de la ciudad? Y yo sé que parece que los intereses son bien contrapuestos, pero vuelvo a lo que les decía hace un rato con la audiencia pública, un ejercicio de 93 ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que han podido expresar de manera ordenada lo que sentían y lo que pensaban de nuestra ciudad. Todos hicieron foco en la necesidad de convivir y para convivir tener reglas claras. Sí, que sin duda fue un adelanto increíble el haber reunido gente que nos reunimos los santafesinos para hablar cómo queremos vivir la noche santafesina, haciendo equilibrio entre nuestro derecho a divertirnos y nuestro derecho a descansar también. Sí, yo creo que se ha ido muy a la nocturnidad y claramente a la noche se dan el mayor foco de conflictos. Pero había vecinos que planteaban, yo no tengo por qué tolerar en determinado momento la música a todo volumen, de los autos que ponen las consolas en determinados espacios públicos. Todos tenemos derecho a estar en el espacio público y a disfrutar el espacio público. Pero en definitiva, es sobre bajo qué normas lo podemos hacer para no entorpecer el disfrute del otro también. Tengo entendido que hay un proyecto de tu autoría que tiene que ver con la insonorización o los controles del sonido. Sí, el intendente lo avisaba y lo avisoraba al principio de año de que iba a trabajar una nueva ordenanza de nocturnidad. En ese sentido, como concejal, uno realiza aportes para que podamos trabajar de forma articulada con el Ejecutivo, e incluso en consultas técnicas con personas que realmente conocen del tema insonorización. Y en ese sentido hemos propuesto poder incorporar en algunos locales habilitados o que se habiliten dispositivos automáticos de control de volumen. Muchos vecinos y vecinas el otro día nos decían, bueno, pero van a las 2 de la mañana, tienen que entrar a mi hogar para poder medir el decibel que hay en relación a... Porque no es lo mismo quien vive al lado que quien vive a 100 metros. La percepción es totalmente distinta, el sonido es totalmente distinto. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es que hay dispositivos, se usan en varios lugares del país y del mundo. Hay dos, hay uno que tiene más que ver con un corte automático del volumen, ejemplo, el corte automático de los colectivos, ¿viste? Cuando va a más de 90 kilómetros, automáticamente tira una alarma. Bueno, esto es similar. Y el otro es una especie de caja negra para que uno pueda saber en el transcurso de la noche cuál fue el sonido en que se emitió. Porque no es lo mismo, otra vez hablaba con un ingeniero, con Juan, y le decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sonido y ruido? Bueno, un sonido que molesta pasa a ser ruido. El tema es a quién molesta, cómo molesta. Está claro que por cuestiones de salud necesitamos bajar los decibeles. Y ahí, a mí me ha pasado de estar, a ustedes les debe haber pasado, de estar en locales y decir, ¿por qué la música tan fuerte? Claro, yo no puedo ni hablar, estoy al lado y no puedo ni hablar. No se puede. Entonces la regla del sonido y la regla de la insonorización me parece que tiene que
trabajarse de forma articulada con el sector privado, que también necesita de contar con reglas claras, para que pueda seguir teniendo una gran afluencia de público, para que pueda seguir brindando empleo a un montón de jóvenes que muchas veces es su primer empleo. En definitiva, creemos que tenemos que dar ese paso. Nuestra propuesta sobre control automático de sonido tiende a que se pueda regular en más puntos a la vez. Y una cosa más que agrego, que me parece que también va a ser muy sano, y lo venimos hablando con el Ejecutivo, que va a enviar rápidamente el mensaje con la propuesta legislativa, es que esos datos puedan ser conocidos por todos. Qué importante es, los paradores de playa tienen que ser regulados en cuanto a su sonido y demás, los que viven cerca de la costanera sufren en relación al viento, en relación al agua, en relación a muchas cuestiones que, bueno, ¿por qué no podemos tener los datos que tienen que ver con las reglas de insonorización de forma pública para que todos sepamos quién se está comportando bien, quién se está comportando mal y cómo podemos avanzar a una mejor convivencia? ¿Están haciendo o piensan hacer interconsultas con algún otro lugar, alguna otra ciudad de la provincia que también esté pasando, digamos, por una problemática similar, parecida? Se me ocurre, por ejemplo, en este momento, quienes conocen y van para allá o han ido por el lugar, en la ciudad de Rosario hay un barrio que es el barrio de Pichincha, que incluso en el siglo pasado era casi hasta un barrio marginal, y hoy es el epicentro de locales y bares y restaurantes y pubs y sitios gastronómicos a dos por cuadra o uno en cada esquina, ¿no? Es fundamental conocer la normativa de otros lugares, y sé que se viene trabajando así desde el Departamento Ejecutivo. Rosario es un ejemplo, Córdoba es otro, pero también puede estar Bahía Blanca, puede estar La Rioja, puede haber distintos lugares. Traer e importar cosas sin conocer y reconocer la realidad tampoco tiene mucho sentido, pero en cada uno de los proyectos legislativos es muy importante no solo conocer lo normado, sino también cómo funciona efectivamente, cuáles son las percepciones. Y si es eficaz o no. Exactamente. Claro, sí. Sin duda hay que ver la realidad de otras localidades. Pichincha es un ejemplo en particular, con cosas buenas y con cosas malas. En ese camino vamos. Yo creo que tenemos que apostar a convivir. Para apostar a convivir tenemos que tener reglas claras, reglas que hagan, como les decía, y perdonen que sea reiterativo, pero el entender de que hoy no contamos con esas normas es parte del problema y de la solución. Y dialogar sobre cómo podemos encontrar los puntos de acuerdo en materia de seguridad, de insonorización, de limpieza y control del espacio público y de horarios, créanme que es fundamental, no solo para la ciudad de Santa Fe, sino también para el área metropolitana. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas huyen, entre comillas, a las 2, 3 de la mañana a estas fiestas que vos bien planteabas, que se dan fuera de la ciudad de Santa Fe, que también tiene que ser articulado con todo el área metropolitana, porque en definitiva los chicos, nosotros, el agua, hay un montón de ejemplos, no conocen de límites, no reconocen de límites, sí tienen que reconocer de políticas públicas claras, que tengan reglas claras para poder convivir de la mejor manera. Sí, más que en la ciudad últimamente hay fiestas privadas o reuniones en distintos barrios que por ahí no pasaba. Por ejemplo, bueno, mucho se habló de Villadora. Sí. Ahora el Club Mayoraz. Entonces, es importante que se sepan bien las leyes, se regule bien y que para todos sea igual. Es importantísimo lo que planteás, por la vida de los clubes. Yo lo sé, lo hemos hablado con muchos dirigentes que dependen muchas veces de la realización de la fiesta. Algunos lo tienen de forma más histórica, como República y Villadora, pero hay que establecer, como te decía, fíjate, Villadora y República están insonorizando el lugar. Sí. Entendieron de que tienen que avanzar en la insonorización del lugar y tenemos que avanzar en establecer reglas claras. Y yo sé que hay un montón de clubes que necesitan hacer la actividad de fin de año y no se está en contra de eso, se está a favor de que podamos establecer reglas y condiciones para saber dónde se pueden hacer determinado tipo de actividades. Y no estamos hablando de un evento por mes o un evento cada 6 meses para hacer la fiesta de fin de año del club. Estamos hablando de los eventos que se dan de forma consecutiva y permanente en cada uno de los establecimientos, independientemente de quién lo organice. Me parece que ahí tiene que estar el foco del Estado y en la posibilidad de brindar una oferta cuidada y acorde. Muchos de estos reclamos que vos nos planteás, incluso la movilidad hacia la 168, tiene que ver con el factor económico. Los chicos necesitan, las personas necesitan no desplazarse tanto por lo caro que sale para un lugar donde
les cuesta muchísimo llegar. Así que son puntos donde esperemos discutirlo en estos días. Una última cosa de mi parte. Cuando el lugar, en este caso estamos hablando de Candioti, creo, ¿no? Barrio Candioti, no ha sido pensado históricamente para eventos o para, digamos, actividades de esta naturaleza, bueno, pasa el tiempo y aparecen este tipo de situaciones. Por ejemplo, el tema del estacionamiento. ¿Cómo se va a regular o a controlar eso? Yo he visto estacionar de las dos manos y hasta en las ochavas, con los autos cruzados, siguiendo la línea de la ochava, ¿no? Bueno, para ver en Candioti, primero se hizo el bulevar, se recuperó la estación Belgrano, se recuperó el mercado, cambió la vida también de la ciudad, empezó a ser el centro, un polo gastronómico donde antes todos se iban a Paraná, empezaron a venir a Santa Fe, incluso para el turismo regional. Eso inyecta muchos recursos genuinos porque vienen de afuera, no son solo los santafesinos consumiendo en Santa Fe, sino son los de afuera consumiendo en Santa Fe. Si recuerdan, se habilitó el estacionamiento en la mano izquierda, en varias arterias que son transversales a Boulevard. Claramente hay que ejercer un control y nadie se tiene que sentir rehén de nadie a la hora de dejar el vehículo y todos tenemos que ser responsables en no ocupar un garage, en no ocupar la esquina. Hay mucho reclamo de los vecinos y vecinas, no solo por lo que tiene que ver con cuidacoches, sino también con los que también lo usamos como... Todos somos peatones en un determinado momento. Yo para salir de este local voy a ser peatón antes de volver a subirme a un auto. Y creo que también tenemos que ejercer nuestro derecho de forma responsable y respetuosa. Insisto, estableciendo reglas claras, reconociendo toda la ciudadanía reglas claras de cómo podemos ocupar y utilizar y aprovechar el espacio público de forma ordenada. En Candioti uno de los reclamos es la música afuera. No está regulado sobre la música afuera, sí o no. En principio, la música afuera, más el alcohol, más 50 personas hablando, claro, el que vive al lado, ¿cómo no lo vamos a entender? Ahora, para poder entenderlo y abordar la situación me parece que es donde tenemos que trabajar. Control del espacio público con normas claras. Normas claras de hasta dónde ocupas el espacio público, cómo te dejan el espacio público al otro día, ordenado, que es algo que también tenemos que trabajar. Ordenado y limpio, pero claramente, como el Estado se tiene que hacer cargo de los espacios públicos, fíjense la Costanera los domingos a la mañana, siempre está impecable desde hace un tiempo largo a esta parte, el desarrollo privado también puede hacer su parte en relación al beneficio que le está dando a la ciudad, utilización del espacio público, convivencia. Yo sé que muchos están muy comprometidos con esto, seguramente será materia de diálogo y debate por estas semanas. Como les decía, todos queremos ser parte de la ciudad, hay que escuchar a todos, a todas las partes, para poder sancionar la mejor ordenanza que vuelva a regular lo que tiene que ver con el esparcimiento y en particular la nocturnidad. Muchísimas gracias, Lucas, por haber venido. Gracias a ustedes. El concejal Lucas Simoniello de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista en el Consejo Municipal de Santa Fe, hablándonos de este gran tema que seguramente tendrá nuevos capítulos, el tema de la nocturnidad en la ciudad de Santa Fe.